Si con una pandemia, con un volcán, con Danas, con Filomenas, con guerras de Putin en Ucrania, hemos sido capaces de avanzar en derechos sociales, de mejorar en términos de empleo y de ser el país que más crece de Europa y que menos inflación tiene de Europa, imaginaros cuando el viento sople a favor. Pues a por ello, compañeros. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Pedro Sánchez en un acto rodeado de palmeros a los que el Partido Socialista habrá regalado un bocata de chope, hablando de los avances, ¿no?, que ha hecho este gobierno en derechos sociales, después de contarnos todas las cuestiones negativas que hemos tenido que sufrir. Por cierto, todo empezó desde que exhumó a ya sabéis quién, así que vamos. La verdad es que Pedro Sánchez se lo buscó, pero bueno, como digo, derechos sociales dice que hemos avanzado mucho, ¿no? Y yo me pregunto en cuáles. En el derecho a la propiedad privada, que es un derecho básico y sin embargo en España, si te ocupan la casa la pierdes. ¿En qué derecho? ¿En el derecho a la libertad educativa, a poder estudiar en español en todo el territorio nacional? Pregunto, ¿qué derechos? Un derecho tan fundamental como tener seguridad en nuestros barrios, seguridad en nuestras calles, una seguridad que se está perdiendo por culpa del aumento de la inmigración ilegal, promovido, por cierto, por el gobierno de España, por el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué derecho? El derecho a la vida, que es fundamental, importantísimo y está siendo completamente perseguido, y el gobierno de Pedro Sánchez lo que hace es fomentar el derecho a la muerte. ¿Qué derechos? Si cada vez la gente tiene menos capacidad económica y por lo tanto menos libertad económica. ¿Qué tipo de derechos sociales hemos avanzado con el gobierno de Pedro Sánchez? ¿El qué? El decir que España está muy mal y hay mucho racismo, mucho machismo, mucho no sé qué, no sé cuál, para montar chiringuitos que la gente se pueda victimizar y muchos puedan vivir del cuento. Más que avanzar en derechos sociales, más bien hemos avanzado en chiringuitos que había que enchufar a mucha gente, ¿no? Dice Pedro Sánchez que España mejora en términos de empleo. Se le ha olvidado que España es el país de la Unión Europea con más paro total, femenino y juvenil, y el empleo que principalmente se crea es empleo público, es decir, cada vez más ineficiencia. Pregunto, ¿no? Dice Pedro Sánchez que España es el país que más crece. Claro, probablemente se le haya olvidado que fuimos el país que más cayó el PIB. Por lo tanto, por efecto rebote, normal que crezcas más. ¿Eso quiere decir que estás bien? No, eso no quiere decir que estés bien, señor Pedro Sánchez. Probablemente tus palmeros que estén detrás aplaudiéndote no sean conscientes, evidentemente. Están afiliados al Partido Socialista. Mucha inteligencia, obviamente, no podemos pedir, ¿no? Vuelvo a decir otra vez más lo de la inflación, que es cierto que España tiene 1/10 menos de inflación que otros países de Europa. Y este gobierno se congratula. Claro, tenemos menos renta, tenemos más paro, por lo tanto menos consumo, por lo tanto los precios bajan. ¿Quiere decir que se bajen gracias a las políticas del gobierno de Pedro Sánchez? No, evidentemente no es por eso. Evidentemente no es por eso, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho ese mensaje final. No, venga, a por ellos, compañeros, o a por ello. ¿Qué os creéis que va a hacer el Partido Socialista? Siempre que las elecciones, por supuesto, no sean fraudulentas. El Partido Socialista se va a pegar un batacazo increíble en las elecciones municipales y autonómicas. Por supuesto, a Pedro Sánchez le da igual, porque al final ya no es el PSOE, es el partido de Pedro Sánchez, ¿no? Partido sanchista. Y lo único que le interesa es seguir en la Moncloa, con el Falcon, con el Super Puma. Le da igual que Vara, que Paje, que Lambán, que Chimo Puig pierdan todos los gobiernos autonómicos, que los van a perder, por supuesto. Y les da igual que pierdan todos los gobiernos municipales, que también van a perder bastantes. A Pedro Sánchez le importa un pimiento. Él ya está activando toda la maquinaria, obviamente, para poder garantizarse estar una vez más en la Moncloa. Que por supuesto, como vamos a ver ahora, por cierto,
en un sondeo que se ha publicado hoy mismo sábado para Metroscopia, es algo que no va a ocurrir. Pero bueno, más cosas que también dice Pedro Sánchez, ¿no? Estamos viendo cómo en Cataluña prima la concordia frente a la confrontación, que se cumple la Constitución, sobre todo en Cataluña, y otra vez aquí que es el PP el que la incumple. Hombre, decir que la Constitución se cumple en Cataluña, la verdad es que tiene guasa. La verdad es que tiene narices, pero bueno, lo que más guasa tiene es cuando Pedro Sánchez va y dice, bueno, que trae la ultraderecha y demás, hablando de convivencias, ¿no? Y dice que Pedro Sánchez que vamos a resolver el problema en Cataluña, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué es eso del problema en Cataluña? España es un estado soberano y una única nación con una integridad territorial. ¿Qué es eso de un problema en Cataluña? En Cataluña no hay ningún problema. En Cataluña hay 40 años de ingeniería social, de adoctrinamiento, todo basado, por cierto, en una mentira histórica de crear chiringuitos y mucha gente viviendo del cuento. ¿Qué problema en Cataluña? Ley y orden, y punto, hasta que estos rebeldes golpistas sean completamente eliminados políticamente hablando. ¿Qué es esto de que hay un problema en Cataluña? En un estado soberano con integridad territorial y con unidad nacional como es España. Y no hay ningún problema, más que chiringuitos montados, que mucha gente se lo ha montado, valga la redundancia, muy bien para vivir del cuento. Cataluña es muy sencillo, ley y orden, ni más ni menos. Que hay que negociar con un golpista, que negocien con la Guardia Civil y con el Tribunal Supremo. Esto de un problema en Cataluña. No hay ningún problema en Cataluña. Más que gente que se salta la ley. Más que gente que se salta la Constitución, la convivencia, las normas, las reglas del juego para seguir trincando la pasta. Así que basta ya, de estas tonterías del problema en Cataluña. Pero bueno, ahí escuchamos a Pedro Sánchez también diciendo, por cierto, que es normal que haya que asaltar el Tribunal Constitucional y por tanto dar un golpe de estado por fascículos porque los magistrados toman decisiones muy importantes. Y claro, no sea que tengamos magistrados independientes que me frenen los pies, la deriva totalitaria que quiero imponer en España. Este es Pedro Sánchez. Este es el Partido Socialista. Pero bueno, más cosas. Vox, que nos decía en Twitter, Ayuso, que cierra la puerta a negociar con Vox y Vox tumba el dictamen de presupuestos, que siempre hemos sido unos socios leales, pero no podemos apoyar unos presupuestos donde se humilla a los votantes de Vox y Santiago Abascal, que ya se ha encargado de responder en este caso a Isabel Díaz Ayuso. No es razonable exigir a los diputados de Vox que apoyen porque sí el gobierno de otro partido político, que esto es muy importante entenderlo, que aquí yo creo que a más de uno todavía no se ha dado cuenta de eso, pero bueno, los votantes de Vox quieren que sus ideas estén representadas y lo estarán con sensatez y con proporcionalidad a la fuerza que las urnas nos otorguen. Y más en Madrid, que no olvidemos, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, está gobernando en solitario porque Vox está fuera del gobierno, aunque facilitó la investidura de Isabel Díaz Ayuso, le aprobó los presupuestos el año pasado, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que un partido no tiene que apoyar a otro porque sí, porque yo entiendo que el Partido Popular se piensa que los votos de Vox se los puede apropiar, ¿no? Y no es cierto, y no es verdad, los votos de Vox son los votos de Vox, y la gente que vota a Vox no es gente que vota al Partido Popular. Si la gente que vota a Vox quiere que le regalen los votos al PP y se convierta en la muleta barata del PP, ¿a quién hubiese votado esa gente? ¿A Vox? No, hubiese votado directamente al Partido Popular. Es que al Partido Popular le encanta apropiarse de los votos de Vox, le encanta. Y evidentemente así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Y bueno, también decía Vox en Twitter, leyendo la segunda noticia es muy fácil entender la primera. El PP de Madrid, que debe derogar las leyes ideológicas de la izquierda que atacan a la libertad y a la familia. Veis ahí esos dos titulares, en este caso del medio ABC. Y creo que con esto todo el mundo entiende por qué Vox, por supuesto, no puede apoyar los presupuestos del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, cuando uno de los elementos o de las cuestiones más importantes que hay que eliminar, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Y bueno, cerramos el vídeo, como ya he comentado antes, con el último sondeo publicado hoy mismo, a mediodía, por parte de Metroscopia. Hablan de una amplia mayoría de la suma Partido Popular Vox, siempre que Feijóo quisiese pactar con Vox, quisiese pactar con Santiago Abascal, que la verdad es que viendo las declaraciones del dirigente del Partido Popular me cuesta bastante creerlo. Y bueno, Sumar, que está estimado por separado, de Unidas Podemos, de Más País, y nos lo marca de Objective. Estaremos viendo en este caso los porcentajes, esa victoria del Partido Popular, después el PSOE Vox muy fuerte en el 17% de los
los votos, un porcentaje espectacular. Para la formación de Santiago Abascal, un porcentaje prácticamente igual a lo que marcaban los sondeos de media el año pasado en este mismo mes de diciembre. Por lo tanto, ante unos meses complicados como los que ha tenido que sufrir Vox estos últimos meses por cuestiones internas, o de Andalucía que no salió como se esperaba, todo el ataque mediático de los medios de comunicación y demás, aún así vemos como sigue teniendo no solamente un electorado fiel respecto a lo de 2019, sino que encima reforzado en casi 2 puntos porcentuales más, porque se estaría en el 17% de los votos. Y ojo, porque este sondeo de Metroscopia no refleja los movimientos de estos últimos días, la moción de censura que Vox quiere presentar y el Partido Popular no le da la gana, esa negativa del Partido Popular a hacer una oposición real al Partido Socialista, etcétera, etcétera. Por tanto, sin duda, Vox va a seguir creciendo, por supuesto, en sondeos en estas próximas semanas. Y luego, bueno, Unidas Podemos, evidentemente ya muy hundido, Sumar más país prácticamente sin representación. Y fijaos qué importante es Ciudadanos, aquí lo he dicho siempre, votar a Ciudadanos implica quitarle escaños a PP Vox y regalarle escaños a PSOE Podemos. Ciudadanos está desaparecido y vemos como, bueno, pues Vox y Partido Popular que tendrían porcentajes muy altos, y en cuanto a escaños sería, bueno, una suma muy amplia entre el Partido Popular y Vox, por supuesto, como digo, siempre y cuando Vox o el Partido Popular, por supuesto, quisiese pactar un gobierno con los de Abascal muy superior a los de Podemos, que creo que pierden 14 escaños y 24-25 diputados es lo que perdería el Partido Socialista, que por supuesto no tendría ninguna opción de sumar mayoría absoluta. Al final Podemos va de capa caída y va camino de tener el porcentaje que tenía habitualmente Izquierda Unida, del 5, del 6%, no más, es decir, probablemente Podemos no va a pasar de 14-15 escaños en las próximas elecciones. Podemos, sus marcas blancas o como coño o como quieran llamarse en las próximas elecciones, y el Partido Socialista, todo el mundo ya sabe que va dopado a las elecciones, millones de votos comprados, redes clientelares, subvenciones, medios de comunicación, propaganda, champiñones, ignorantes, analfabetos, botontos, etcétera, etcétera, y tienen una base sólida de 85-90 escaños, es decir, que nadie se piense que el PSOE vamos a poder bajar de 90 diputados o de 85, porque va a ser prácticamente imposible, ¿no? Por el otro lado, yo creo que el Partido Popular está muy inflado, ya sabéis que el efecto Feijóo siempre he dicho que no me lo creo, sigo apostando que de aquí a unos meses vamos a volver otra vez al mismo escenario del año pasado, de una especie de triple empate entre el Partido Popular, el PSOE y Vox. Las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo van a ser fundamentales, sobre todo para Vox, porque un buen resultado en esas elecciones, poder entrar en varios gobiernos autonómicos y municipales, le va a dar sin duda muchísima fuerza de cara a las generales del mes de noviembre, siempre y cuando nos anticipen, que no parece que vaya a ocurrir, y luego, como digo, veremos a ver qué tipo de pacto se quiere hacer. Pero vamos, en el caso de que el Partido Popular quisiese pactar con Vox, que como digo, con Feijóo sinceramente no lo veo más bien un Partido Popular pactando con formaciones políticas minoritarias y pidiéndole algún tipo de abstención al PSOE sin Pedro Sánchez, pero vamos, un Vox con prácticamente 60 diputados implica que tendría que tener, por supuesto, muchísima fuerza en ese hipotético gobierno a nivel nacional, siempre y cuando, como digo, el Partido Popular quisiese. Pero vamos, esto es una fotografía de lo que marca ese sondeo en especial, o en específicamente hablando, en el mes de diciembre. De aquí a un año veremos a ver cómo estamos, a ver cómo está España, a ver cómo está la economía, a ver cómo está la sociedad, a ver qué ha pasado en las autonómicas, a ver qué ha pasado en las municipales. Y como siempre digo, un debate con Feijóo, con Pedro Sánchez y con Santiago Abascal, los tres en una misma pantalla ante millones de españoles, sin la propaganda mediática y sin ese muro mediático y manipulador de los medios de comunicación, Vox se dispara y va para arriba. Ya ocurrió en los debates de las elecciones del 10 de noviembre, van a ocurrir en los debates, por supuesto, de las elecciones del año que viene, siempre y cuando, obviamente, las elecciones, claro, sean limpias. Y con el Partido Socialista, pues habrá que tener bastante cuidado. Y también, como siempre digo, todo el resultado de Vox, obviamente, hay que valorarlo muy positivamente, porque no tenemos un correcto tratamiento de los medios de comunicación. Más bien tenemos el filtro manipulador de los medios. Ya sabéis, cualquier tertulia política que leáis, cuando se habla de Vox, nunca hay nadie de Vox, por cierto, qué casualidad, y siempre es para insultar, para mentir, para manipular, y es una auténtica y una puñetera vergüenza, completamente, ¿no? Y aún así, fijaos el grandísimo porcentaje de voto que se tendría. O sea, si Vox tuviese un tratamiento mediático correcto, o tuviese el tratamiento mediático del PP o del PSOE, Vox ganaba las elecciones, pero con la gorra, fácil, ¿no? Facilísimamente hablando. Facilísimamente hablando. Al final le votaría a todo el mundo, salvo el que viva de una poltrona del PP y del PSOE, evidentemente. Pero bueno, como digo, creo que son datos muy positivos, datos muy buenos. Obviamente hay que seguir trabajando todos al 100%. Esa cita electoral fundamental que tendremos, obviamente, en mayo, ¿no? Municipales y autonómicas, que unos buenos resultados ahí, claro que va a implicar un crecimiento mucho mayor en sondeos a nivel nacional. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo, segundo vídeo de sábado 17 de diciembre, como siempre. Si os ha gustado, le podéis dar like, os podéis suscribir, dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal.
Hasta luego.